Hola pequeños, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Dios les bendiga mucho. Hoy les voy a hablar sobre un hombre llamado Jonás. Jonás era un hombre al cual Dios un día le habló y le dijo que tenía que ir a predicar su palabra y su amor a la ciudad de Nínive. Jonás no quería ir a esa tierra porque era una tierra donde había mucho, pero mucho pecado. Dios le dijo que tenía que ir a advertirles que se arrepintieran, porque como estaban viviendo en pecado, iba a destruir su ciudad. Entonces, en su gran amor y misericordia, les mandó a Jonás para que les predicara de su amor. Entonces, cuando Jonás iba ya directo a Nínive, él se fue en un barco. Pero Jonás desde un principio no quería ir a esa ciudad a predicar, por lo mismo de que era una ciudad con mucho, mucho, mucho pecado. Entonces, hubo una tormenta muy, muy, muy fuerte y los tripulantes del barco se dieron cuenta que esa tormenta estaba gracias a que Jonás iba en su barco. ¿Y saben qué decidieron hacer? Lo echaron del barco, lo echaron al mar. En medio de la tormenta, imagínense, lo echaron hacia el mar. Pobrecito de Jonás. Entonces, un pez muy, muy, muy grande se lo comió. Se comió a Jonás. ¿Y saben qué sucedió dentro de la panza de ese pez grande? Él seguía con vida. Entonces le pidió a Dios que tuviera misericordia de él, que lo mantuviera con vida y que permitiera, por favor, que él saliera de ese pez. Y le prometió a Dios ir a predicar a la ciudad donde él lo había mandado. Dios en su misericordia lo rescató de ese gran pez que se lo había comido y sobrevivió durante ese tiempo que estuvo Jonás en el pez. Y cuando un día el pez así muy grande lo lanzó, lo echó fuera y lo botó en la ciudad de Nínive. Jonás aprendió a tomar esta decisión sabia de que debe de obedecer a Dios en todo lo que Él le dice. Entonces se fue y predicó a la ciudad de Nínive sobre la destrucción que venía por su gran pecado. Jonás aprendió a tomar una decisión muy sabia porque a pesar de que él no quería ir a esa ciudad, Dios le enseñó que él tenía planes específicos para él y tenía que obedecerlos. De una u otra manera, él tenía que obedecerlos. Él pasó por una prueba, sin embargo, fue firme en su decisión y decidió seguir a Dios y obedecerle. Nosotros también tenemos que ser obedientes y ser firmes en nuestras decisiones que agradan a Dios. Tenemos que aprender a decidir diario. En todo lo que hagamos tenemos que tomar una sabia decisión, sabiendo que con esto vamos a agradar a Dios. Bueno, esto es todo por el día de hoy, niños. Espero que les haya quedado un aprendizaje y que pongan en práctica todo lo que les he enseñado el día de hoy. Cuídense y nos vemos. Fíjese que dice el Salmo 100: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Amén. Canten alegres al Señor, que es nuestra fortaleza. Canten alegres al Señor, que es nuestra fortaleza. Canten todos al son de la nación de Dios. Canten todos al son de la... Una vez más, dígale: canten alegres al Señor, que es nuestra fortaleza. Canten todos al son de la nación de Dios. Ahora toquen panderos. ¡Oh! Toquen panderos, arpas, salterios, toquen trompetas este día. Toquen panderos, arpas, salterios, toquen trompetas, que este día es de fiesta.
Vamos a decirlo una vez más. ¿Qué le parece? Canten todos alegres al Señor. Amén. Dígalo fuerte. Canten alegres al Señor, que es nuestra fortaleza. Canten alegres al Señor, que es nuestra fortaleza. Que canten todos al son de la nación de Dios. Todos al son de la Toquen banderos. Toquen banderos, arpas, salterios, toquen trompetas este día. Toquen panderos, arpas, salterios, toquen trompetas este día. ¡Esta fiesta! Eso, ¿por qué no agarras a tu amada, a tu amado? Saltas ahí con regocijo al Señor. Así. ¡Hey! ¡Hey! ¿Sabes? Dice la palabra de Dios en el Salmo 150. Alabar a Dios en su santuario. Alabarle con la magnificencia de su firmamento. Alabarle por sus proezas. Alabarle por la muchedumbre de su grandeza. Alabarle a son de bocina. Alabarle con salterio y arpa. Alabarle con danza y pandero. Alabarle con cuerdas y flautas. Alabarle con címbalos resonantes. Todo lo que respire, alabe a Jehová. ¡Aleluya! ¿Por qué no se lo decimos una vez más? Toquen panderos. ¿Está listo? Así. Toquen pandero, arpas, salterios, toquen trompeta este día. Toquen pandero, arpas, salterios, toquen trompeta este día. ¡Aleluya! Dale fuerte el aplauso al Señor. Dile a tu hermano, a tu hermana, vamos a danzar como lo hizo el rey David, con todas nuestras fuerzas. Amén. Aleluya. Dígaselo. Ahí agarra a tu hermano, a tu esposa, a tus hijos, y vamos a hacerle como David, con todas nuestras fuerzas, alabándole. Ahí donde está, de un grito de júbilo al rey. Amén. Dígalo conmigo, fuerte. Si se la sabe. Oh Jehová, tú me has llamado y tú me has escogido, y del anonimato tú me sacaste. Oh Jehová, tú me has llamado y tú me has escogido, y del anonimato tú me sacaste. ¿Por qué? Por eso en este día yo te exaltaré, por eso en este día yo te adoraré, por eso en este día. Ahora, ¿cómo? Como David yo danzaré, como David celebraré, como David yo gritaré, como David te exaltaré, Señor, como David yo danzaré, como David celebraré, como David yo gritaré, como David te exaltaré, Señor. Una vez más, dígaselo. Oh Jehová, tú me has llamado y tú me has escogido, y del anonimato tú me sacaste. Oh Jehová, tú me has llamado y tú me has escogido, y del anonimato tú me sacaste. Por eso en este
este día yo te exaltaré, por eso en este día yo te adoraré, por eso en este día, como David, yo danzaré, como David, celebraré, como David, yo gritaré, como David, te exaltaré, Señor, como David, yo danzaré, como David, celebraré, como David, yo gritaré, como David, te exaltaré, Señor, a su nombre y a su nombre. Da un grito de júbilo al Rey, celébrale con gozo, cántale al Señor. ¡Hey! Vamos a decírselo al Señor, celebraremos con gozo. Celebraré con gozo celebraré, celebraré y contaré la justicia del Señor. Celebraré cantando, cantando, celebraré, celebraré y contaré la justicia del Señor. En la batalla me pondré, con él yo pelearé, pues con espada ni lanza, es en el nombre del Señor. Como David, la roca yo tomaré, pues con espada ni lanza, mas en el nombre del Señor. Aleluya. Vamos a celebrarle al Señor con gozo. Celebraré con gozo celebraré, celebraré y contaré la justicia del Señor. Celebraré cantando, cantando, celebraré, celebraré y contaré la justicia del Señor. En la batalla me pondré, con él yo pelearé, pues con espada ni lanza, mas en el nombre del Señor. Como David, la roca yo tomaré, pues con espada ni lanza, mas en el nombre del Señor. A su nombre. Vamos a decírselo, Jehová es varón. Dígalo. Jehová es varón, Él es varón de guerra. Jehová es varón, Él es varón de guerra. Celebraré y cantaré, yo gritaré. Celebraré y danzaré, yo chiflaré. Celebraré y cantaré, yo gritaré. Y danzaré y saltaré, yo chiflaré. Jehová es varón, Él es varón de guerra. Jehová es varón, Jehová es varón de guerra. Celebraré y cantaré, yo gritaré. Y danzaré y saltaré, yo chiflaré. Celebraré y cantaré, yo gritaré. Y danzaré y saltaré, yo chiflaré. Batalla me pondré, con él yo pelearé, no es con espada ni lanza, mas en el nombre del Señor. Como David, la roca yo tomaré, no es con espada ni lanza,
fuerza en el nombre del Señor. ¡Oh! ¡Aleluya! ¡Ahí donde estás! Da un fuerte grito de júbilo al Rey. ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Santo! ¡Aleluya! ¡Poderoso es nuestro Dios! ¡Aleluya! Dios les bendiga, mis hermanos. Es un gusto, un gozo volver a estar compartiendo la palabra de Dios. Esta noche, mis hermanos, vamos a ver un tema. Vamos a ver nada más la introducción de un tema que se llama elegir guianza. Está muy largo el tema, pero vamos a tratar de ver la introducción. Está hermoso, mis hermanos, pero les invito a que abran sus sagradas escrituras en el libro de Génesis, capítulo 12. Génesis, capítulo 12. ¿Sí? Dice la palabra del Señor: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y el verso 7 dice: y apareció Jehová a Abraham, y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Amén. Vamos a orar, mis hermanos, vamos a ponernos en las manos del Señor y vamos a decirle que Él sea el que tome el control de mi vida, el control de estos momentos de la palabra. Bendito Dios y Padre Santo. A ti, Señor, nos acercamos una vez más en el nombre maravilloso, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, y a través del Espíritu Santo, Señor, para que, Señor, a través de tu Espíritu, tú ves lo que le tengas que dar a cada uno en esta tarde, Señor, lo que tú le quieras dar, Señor, a cada uno en su corazón, en su mente, en la vida, Señor. Gracias, Señor, por permitirme una vez más compartir tu palabra. Deposita en mí, Señor, esa gracia, esa sabiduría, pero también esa autoridad, Señor, para compartir tu palabra. Te damos gracias en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Y bien, mis hermanos, dice que Jehová, que Dios se le apareció a Abraham y le dijo que saliera de su tierra y de su parentela y que de él haría una nación grande, ¿sí? Y que de él serían benditas todas las familias sobre la tierra. Y Abraham obedeció a Dios. Abraham obedeció, a Abraham se dejó guiar, ¿sí? Y Abraham, ya siendo un hombre maduro, un hombre pues de linaje, de la tierra que venía, dejó todo lo que tenía y empezó a caminar con su esposa y con un sobrino. Amén. Empieza a caminar y empieza el tiempo a correr. Pero ¿qué creen? Que pues Dios le dijo que de su linaje iba a ser una nación. Iban pasando los años, iban pasando las circunstancias y no se veía que Dios contestara. O no se veía que Dios le diera lo que Abraham estaba esperando. ¿Sí? Y empieza Abraham a cuestionarse, ¿no? A preguntarse, ¿y quién va a heredar? Vamos a ver la palabra de Dios. En el verso 13, en el capítulo 13, verso 16, le dice Dios: y haré de tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Amén. En el capítulo 15 nos dice: y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es Damaseno, Eliezer. Dijo también Abraham: mira,
que no me has dado prole, y que aquí será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino uno tuyo será el que te heredará. Abraham ya se empezaba a cuestionar. Señor, está pasando el tiempo, Señor, me has bendecido, Señor, me has dado tierra, me has dado riquezas, me has dado ganado, me has dado siervos, pero ¿quién va a heredar? ¿Quién va a heredar todo lo que tú me has dado? Y Abraham veía que Dios estaba con él, y Abraham veía que Dios le iba bendiciendo de una y de otra manera, y por todos lados Dios iba bendiciendo. Pero la promesa que le había dado de que le iba a dar descendencia todavía no llegaba, ¿sí? Y dice Abraham cuestionándose: Señor, no tengo ni familia, no tengo descendencia, no tengo prole, o sea, familia grande. ¿Quién heredará? ¿Acaso heredará mi siervo? ¿Acaso heredará mi esclavo? Entonces empezó, aún Abraham ya siendo un hombre maduro, a no a dudar, sino a cuestionar, porque vemos que Abraham era el padre de la fe, o así lo conocemos, ¿sí? Y todo iba muy bien. Bueno, vamos al capítulo 16, ¿sí? Y le dice: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva y quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham al ruego de Sarai. Abraham flojito y cooperando, ¿verdad, mis hermanos? Abraham dice: bueno, pues Dios me dijo y tenemos que ver que la promesa de Dios se cumpla. Y aquí empezamos en el tema, mis hermanos. Abraham empieza a decidir, ¿sí? Abraham no era estéril. La que era estéril era Sarai. Eso nos figura a los tiempos, ¿no? Hay mucha gente que piensa que Dios no le contesta, que Dios no me da lo que Él me dijo, que la palabra de Dios dice, y trae, ¿cuántas promesas trae la palabra de Dios? Pero hermanos, a veces pensamos que todas esas promesas son para nosotros y las queremos hacer en nuestra vida y decimos: Señor, tu palabra dice, y tu palabra dice, y escrito está, Señor, y a veces no leemos bien, mis hermanos. Muchas veces no son las promesas para nosotros, son las promesas para el pueblo israelita o para los judíos, ¿sí? Y para el pueblo de Cristo, para el pueblo, para la amada, para el pueblo de Dios, para nosotros también hay promesas, pero nosotros queremos agarrar a veces las promesas porque la Biblia lo dice, y si la Biblia lo dice así es, pero no leemos con punto y coma, no leemos para quién era, no leemos el contexto de la palabra y pensamos que todo lo que dice la Biblia es para mí, y lo queremos no en el tiempo de Dios, sino en el tiempo de nosotros. Queremos que Dios nos complazca y haga nuestra voluntad porque su palabra así lo dice. Señor, tu palabra dice que antes de que yo pidiera, tú sabías de que yo tenía necesidad, Padre. Y empezamos nosotros a veces a cuestionar a Dios, no a dudar a Dios, pero a cuestionarle, a exigirle. Abraham de una o de otra manera se dejó llevar por Sarai y le dijo: bueno, mira, si Dios te dijo que vas a tener hijos y yo soy estéril, pues ten hijos con mi sierva. Mentalmente, literalmente, pues, se oye lógico, pero no eran los planes de Dios. Y mucho podemos decir, ese tema ya está muy visto, pero hoy lo vamos a ver de un punto distinto, mis hermanos. Hoy lo vamos a ver de un punto distinto, ese tema de Abraham y de Sara. Amén. Entonces Abraham dice, flojito y cooperando, pues me allego a la sierva, Agar. Agar era una egipcia. Y de Agar dice que pasa el tiempo y sale embarazada. Amén. Vamos a seguir leyendo, mis Dice,
Sarai, mujer de Abraham, no daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Después dice que Abraham tomó a Agar y que salió embarazada y que le dio un hijo y que le pusieron por nombre Ismael. El capítulo 17, ya vamos a empezar el tema, mis hermanos. El capítulo 17 dice: Abraham era de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré de gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios le habló con él y diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré de gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Amén. Es la promesa de Dios. Haré naciones y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti y sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y nos vamos después al verso 19 del capítulo 17. Respondió Dios: ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para tus descendientes después de ti. Amén. Aquí ya empieza Dios y le dice: ahora sí, viene lo que yo te prometí, viene lo que yo pacté contigo, que de tu mujer tendrás un hijo. ¿Cuántos hijos le dijo que iba a tener? Tendrás un hijo. Sí, le dijo, verso 19 nuevamente, respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y le llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para tus descendientes después de ti. Amén. Dios le estaba explicando paso por paso todo lo que iba a pasar en la vida de Abraham y en la vida de sus descendientes. Pero Abraham empezó a tomar decisiones, ¿sí? Empezó a tomar decisiones, pues las circunstancias pueden ser muchas. En este caso, Sara, su mujer, le dice: allégate a mi sierva y ten hijos porque Dios te los prometió. Amén. Pero dice que Dios le dijo: tendrás un hijo, y de ese hijo yo haré naciones, pueblos, tribus, ¿sí? Y serán benditas. Todo iba muy bien, mis hermanos. ¿Y qué creen? Que Dios cumple. Y que aún Sara, siendo ya vieja, Dios le concede tener un hijo y tener a Isaac. ¿Sí? Isaac significa sonrisa. Y empieza Dios a hacer lo que le había prometido a Abraham. Y en los planes de Dios ya estaba que de Isaac iba a ser su descendencia de Abraham. Pero ¿qué creen, mis hermanos? Que aún Abraham, padre de la fe, aún un siervo maduro, a una persona pues que había estado en la presencia de Dios, que había escuchado la presencia de Dios, sigue tomando decisiones equivocadas. Y la vamos a ver, mis hermanos, ahora sí entramos en el tema, en Génesis 25. Génesis 25 nos cuenta la otra parte de Abraham. Dice Génesis 25:1: Abraham tomó otra mujer
cuyo nombre era Cetura, la cual le dio a luz a Simram, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Sua. Y Joksán engendró a Seba y a Deán, e hijos de Deán, y fueron a Surim, Lestusim y Lerumim, e hijos de Madián, y Efa, Efer, Anoc, Abida y Elda. Todos estos fueron los hijos de Cetura. Y de Abraham dio todo cuando tenía a Isaac, pero a los hijos de sus concubinas dio a Abraham dones, envió lejos a Isaac su hijo, y los envió lejos de Isaac su hijo, mientras él vivía haciendo hacia el oriente, a la tierra oriental. Amén. ¿Qué vemos aquí, mis hermanos? Muere Sara. Dios contesta la promesa, cumple la promesa, cumple el pacto que Dios le había hecho a Abraham sobre Isaac. Un hijo te voy a dar, le dijo, de un hijo tuyo te voy a dar, ¿sí? Pero le dijo, y de él haré naciones, pueblos o tribus, como le queramos decir. Pero cuando muere Sara, ya de grande, dice que la entierra. Podemos ver todo eso, sería estar viendo muchas citas, pero todo viene en el transcurrir de aquí de Génesis, del 16 en adelante. Y vemos, mis hermanos, que ya una vez que muere Sara, pues Abraham vuelve a tomar otra esposa y concubinas, y tiene con ellos más hijos, con ellas más hijos. Y aquí da los nombres de los hijos que tuvo Abraham con esta Cetura, ¿sí? Bueno, Cetura significa, es la palabra Ketura, que significa perfumada. Pues ya dice, ya me la merezco, ¿no? Ya Sara ya estaba grande, ya olía viejita, pues ya falleció, ahora puedo tener una joven que huela bonito, una mujer perfumada. No sé, pensando en lo que pudo haber pensado Abraham, ¿no? Entonces dice que Abraham toma otra mujer, una mujer perfumada, una mujer que olía bonito, una mujer joven que le iba a dar más hijos, ¿sí? Y su primer hijo de Abraham con Cetura es Simram, y significa musical, rasgar cuerdas acompañado con su voz. Y Simram era un cantante. Ya cuando leemos la concordancia Strong y el diccionario y empezamos a buscar, Simram empezaba a hacer salmos, a hacer cantos. No dice si eran para Dios o simplemente eran cantos, ¿no? Nada más dice que era alguien que le gustaba la música, ¿sí? Y Simram no tuvo descendientes. Bueno, después vamos a ver que de Simram sigue Joksán. Y Joksán significa insidioso. Insidioso quiere decir contiende con engaño oculto o disimulado para perjudicar a alguien. Persona que engaña de modo oculto o disimulado. Ese es insidioso. Empezamos a ver que Dios le había dicho a Abraham que iba a tener su descendencia. ¿Sale? Y vemos más adelante que tiene otro hijo. Y este hijo se llama Medán. Y Medán significa discordia. Amén. Vemos que de la sonrisa que había tenido, de la alegría que había tenido de tener a Isaac, antes, cuando estaba Isaac chico, tuvo un dolor Abraham como padre, como humano, desprenderse de Ismael. ¿Por qué? Porque vio que Agar empezaba a ser mala con Sara. Y Sara se afligió y le dijo, la sierva se burla de mí. Y dice, no es tu sierva, la puedes mandar lejos. ¿Sí? Y dice que bueno,
agarró y despidió a Agar y se llevó a Ismael. Como Abraham como hombre, hermanos, tuvo como papá, al desprenderse de un hijo, cuando no es su tiempo, es doloroso. Ese dolor lo tuvo que haber pasado Abraham por tener una mala decisión. No pudo tener su familia conjunta, no pudo tener su familia unida. ¿Por qué? O sus hijos unidos, porque no eran los planes de Dios. Pero Abraham quiso tomar en sí el control de las cosas y empezó a elegir mal, hermanos. Desde que eligió a Agar, empezó a elegir mal, y eso le causó un dolor, separarse de un hijo. Decirle a un hijo, ¿sabes qué? Agarra estas cosas y vete, por favor. Es triste. Y después Dios cumple su promesa y le da a Isaac. Y para Isaac son todas las cosas. Y después dice que tiene que separar a todos de Isaac. Y es otro dolor que le da otra vez como hombre, como padre, desprenderse de sus otros hijos, ¿sí? Y darle todo no por darle todo a Isaac, sino por desprenderse de sus hijos. Ahora, imagínense en qué ambiente estaba viviendo ya Abraham en ese entonces. Y porque vamos a ver, Medán significa discordia. Madián, ¿sí? Madián significa pleito, rencilla y contienda. Y vamos a ver después que Madián, imagínense el ambiente que estaba. Uno significa música, el que rasga con cuerda y canta. Después, Joksán significa insidioso, el que engaña, el que ocultamente hace tranzas, el que ocultamente hace cosas deshonestas, disimula para perjudicar a alguien. Medán significa discordia. Madián significa pleito, rencilla, contienda, ¿sí? Después todo tiene a otro hijo que se llama Sibac. Sibac significa dejar salir. Él se irá o él se apartará, ¿sí? Y eso pasa, tiene que dejarlos ir y apartarlos, o el que aparta. Y al último tiene a otro que se llama Súa, que significa barranco, hondonada, hundir o el que hunde. Imagínense, mis hermanos, el ambiente que tenía Abraham después de haber tenido una comunión preciosa con Dios, con Sara, con Isaac. Cuando muere Sara, empieza a tomar él decisiones también, y dice que toma otra mujer, a Setura, y que empieza a tener hijos con ellas. ¿Qué ambiente tendría que haber vivido Abraham en ese entonces para nombrar a sus hijos con estos significados? Rencillas, discordias, contiendas, pleitos, engaños, ¿sí? El que hunde, el que se aparta. Y Dios sigue cumpliendo, porque ¿qué creen? Que aún con todo eso, Dios le siguió cumpliendo lo que, aún en todas sus elecciones que Abraham hizo y que se llegó a equivocar, Dios se siguió cumpliendo su palabra, porque le dijo, de ti saldrán pueblos, amén. Y vamos a ver que de Joksán, el hijo que tuvo con Setura, tuvo uno que se llamaba Seba. Y Seba dice que se fue a las tierras de Etiopía y formó un distrito. Y tuvo otro que se llamaba Deán. Y de Deán es el que forma el territorio de Cus. Y cuando nosotros empezamos a leer un poquito de historia, los diccionarios, la Strong, y empezamos a leerle, vamos viendo qué significan sus nombres y a qué se dedicaron esos hijos, y vemos que Dios siguió cumpliendo, aún dentro de las decisiones erróneas de Abraham, Dios siguió cumpliendo su palabra, ¿sí? Después tuvo otro nieto, que era hijo de Joksán, que se llamaba Azurim, y Azurim es el formador de Asiria, ¿sí? Y después tiene otro que se llama Letusim, y eso él forma una tribu árabe que maravillaba. Y después tuvo otro que se llamaba Leumín, y él forma otras comunidades árabes. Entonces vemos, mis hermanos, que aún dentro de los errores que cometió Abraham, ¿sí?, Dios siguió cumpliendo su pacto y su promesa con Abraham.
Pero eso no quitó que Abraham tuviera que desprenderse de su familia, que no sintiera ese dolor. ¿Por qué? Por las malas decisiones que llegó a tomar. Dios no necesitaba esa ayuda. Dios necesitaba nada más que Abraham cumpliera lo que Dios le había dicho, que tuviera un hijo, y de ese hijo Dios se iba a encargar. Ahora, ¿qué consecuencia histórica trae esa desobediencia? Que entre árabes israelíes, bueno, si después entre los hijos de la promesa, lo vemos, entre los hijos de la promesa, el hijo de la promesa, que fue Isaac, que tuvo a Jacob y a Esaú, después Esaú se convierte en Edom por el guiso rojo, ¿sí? Cuando dice, dame de ese guiso, que quiere decir rojizo, Edom, y le dice, ya no será su nombre Esaú, ahora será su nombre Edom, padre de los edomitas, ¿sí? Contrincantes de los israelitas, de los hijos de Israel, y empiezan a tener pleitos, y después se separan y hacen dos reinos. Aún el reino de Israel se separa en dos, ¿sí? Entre Israel y Judá, y tienen pleitos y tienen rencillas entre ellos, pero aún más rencillas y más pleitos fue lo que Abraham en sus decisiones les dejó a sus hijos, porque los israelitas ahorita no se pueden ver con los árabes. Tienen pleitos con Palestina, que es la tierra de los filisteos. Tienen pleitos con muchos pueblos árabes que son los descendientes del mismo Abraham, pero de las mujeres que él tuvo fuera de lo que Dios le había prometido. Imagínense si Dios hubiera nada más, si Abraham hubiera nada más hecho caso a Dios. La vida de Isaac y de Jacob, o de Israel, o del pueblo de Israel, hubiera sido mucho más tranquila, mis hermanos. No hubieran tenido tantos pleitos. Y aún así, cuando pasan los años y viene el Señor Jesucristo, ¿qué le dice el pueblo, los fariseos, a Jesús cuando dicen que crucifícale? Y si es inocente, que su sangre caiga sobre nuestra cabeza y sobre la de nuestros hijos. Y Dios nada más cumple las decisiones que nosotros tomamos. Cuando Abraham empezó a tomar decisiones que Dios no le había pedido, pero que él, en su forma de pensar, en su forma de humano, en su forma de hombre, dijo, pues Dios me dijo, y él me dijo, así será, y así nosotros lo tomamos también bíblicamente. Él dice, y si él dice, así será. Pero no consultamos al Espíritu Santo, no consultamos nosotros a Dios, no buscamos, Señor, ¿cómo ves? Si yo tomo esta decisión, Señor, quiero tomar una decisión, Señor, quiero tomar no sé, empezar a ver otras cosas, pero necesito de tu guianza. Y hermanos, vemos que Abraham, qué calidad de siervo, qué calidad de fe, eso no está en discusión. El padre de la fe no está en discusión, obedeció a Dios, amén, obedeció a Dios, pero aún como gran siervo de Dios, pudo o tomó decisiones erróneas, decisiones equivocadas que a la larga le trajeron dolor. Y dice que murió, y murió en paz, y murió bien. Pero hermanos, todo lo que vivió, rencillas, discordias, pleitos, traiciones, se le apartaban los hijos, unos hundían a otros, ¿sí? Vemos que qué tristeza habrá sido para Abraham ver que sus hijos empezaron a tener esas actitudes y tendrse que desprender de ellos para limpiarle el camino a Isaac, porque era lo que Dios le había dicho. Nosotros muchas veces queremos hacer las cosas de la palabra de Dios a nuestra manera, a nuestra forma de ser, a nuestra forma de entender, a nuestros deseos, a nuestros anhelos, ¿sí? Y nos olvidamos simplemente de cumplir con la palabra de Dios. Dijo el Señor Jesús, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero nosotros nos la complicamos a veces por tomar esas decisiones equivocadas.
¿sí? Nada más cumplamos lo que es la palabra de Dios. Y si la ley estaba pesada, el Señor Jesús en su gracia vino a ponernos a nosotros las cosas más sencillas. Ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero hermanos, a veces queremos que Dios nos ame, que Dios nos dé, y que Dios nos respalde, y que Dios nos bendiga para poderlo amar. Porque si no es así, entonces yo busco de qué manera tengo que prosperar, fructificar. Y si veo en la Biblia y de repente agarro la Biblia y la leo y dice, aquí Dios dice que va a bendecir en eso y en esto, yo lo tomo, es mío, haz lo tuyo. Y hemos oído eso, ¿no? Haz lo tuyo, hermano, sí. Pero tenemos que ver a quién se lo dijo, cómo se lo dijo, en qué tiempo se lo dijo, ¿sí? Entonces imagínense si Abraham, siendo un hombre maduro, un hombre escogido, un hombre de pactos, ¿sí?, tomó malas decisiones. También nosotros, hermanos, en la actualidad podemos estar tomando malas decisiones, ¿sí? A veces malinterpretamos. Abraham malinterpretó el pacto. Nosotros podemos malinterpretar la palabra de Dios. Por eso no nada más es leer, sino orar. Antes y después y en todo momento, hermanos. No sé quién tenga el hábito de la oración, de estar continuamente en oración. Y a veces no es necesario cerrar los ojos. A veces nomás es necesario ir en la mente alabando a Dios, bendiciendo su nombre, pidiéndole guianza, pidiéndole entendimiento y decirle: Señor, necesito de tu presencia, necesito de tu sabiduría para poder decidir las cosas que yo estoy pensando o que estoy queriendo poner en proyecto. Tengamos proyectos, sí, pongámoslos en las manos de Dios, ¿sí? Dice, no todas las promesas en la Biblia son para estos tiempos. Unos ya fueron, otras serán, otras nomás fueron para el pueblo israelita. Entonces, Salmo 5:8 dice: cuando queramos tomar nosotros una decisión, busquemos la guianza de Dios. Y dice, Salmo 5:8, guíame, Jehová, en tus justicias, a causa de mis enemigos, endereza delante de mí tu camino. Guíame, Señor. Y cuando nosotros pedimos esa guianza, Dios va enderezando delante de nosotros los caminos. Él va abriendo puertas, va abriendo caminos, va abriendo senderos, pone personas que nos ayudan a realizar lo que nosotros anhelamos, pero en la voluntad de Dios, pidiendo la guianza de Dios, ¿sí? Aquí dice, guíame, Jehová, en tus justicias, a causa de mis enemigos, endereza delante de mí tu camino. Gálatas 5:16 dice: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y esto se opone entre sí, para que no hagas lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estaréis bajo la ley. Amén. Dice: andad pues en el Espíritu y no satisfagas los deseos de la carne. Cuando nosotros tomamos decisiones, hermanos, ¿qué nos está orillando a tomar una decisión? ¿Un deseo carnal, una emoción o un deseo espiritual? Porque yo puedo tomar una decisión en este momento, ¿sabes qué? Como los hijos de Abraham, los descendientes de Abraham: pelear, resillar, contender, apartarme, hundir a la gente, no sé, puedo tomar a cualquier decisión, pero son por deseos emocionales, por deseos carnales. ¿Por qué? Porque en ese ya no estaba el espíritu el espíritu de la promesa, estaba el deseo carnal de Abraham de tener una mujer, y como su deseo carnal tuvo ¿qué? Consecuencias carnales, que tuvieron pleito ¿con quién? Con la promesa espiritual, que era la promesa de Isaac. Y tuvo siempre un pleito, y son en contra, siempre llevan la contra, siempre están peleando las cosas espirituales contra las cosas carnales. Cuando tú tomes una decisión carnal, vas a tener conflictos en el área espiritual.
Cuando tengas una decisión, tomes una decisión espiritual, vas a tener un conflicto en el área carnal. Escoger, mi hermanos, es renunciar. Si yo escojo y decido recibir a Cristo, estoy renunciando al pecado. Si yo escojo y compro un carro y me dicen, ¿qué color lo quiere? Y yo le digo, blanco. Entonces estoy renunciando a los otros colores. Y ya después, ese color estaba bien bonito. Pero se toman decisiones, tanto en lo espiritual como en lo terrenal. Y eso va a traer consecuencias. Amén. Pero entonces, hermanos, aprendamos a tomar decisiones. Y las decisiones que tengamos que tomar literales, busquemos la guianza de Dios. Busquemos la guianza de Dios para no tener conflicto después. No traer conflictos entre nosotros. La guianza de Dios, ¿cómo la vamos a buscar? En la oración. Muchos queremos a veces que Dios conteste lo que le pedimos o un anhelo nada más. Pero no tenemos el hábito a veces de doblar rodilla, de estar orando, de estarle pidiendo. Y no solamente pidiendo, sino alabando, adorando, glorificando su santo nombre. Y entonces Él va a empezar a mover las piezas del ajedrez para nuestra vida, mis hermanos. Y a veces no es tan agradable o pensamos que no es como queríamos. Es que eso no es lo que quería yo, pero es lo que quería Dios para nosotros. Y todo lo que Dios quiere para nosotros es por nuestro bien, es para nuestro bien. Y es de bendición. Pero a veces nosotros despreciamos eso. Y ya para terminar, mis hermanos, Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hermanos, si realmente somos hijos de Dios, tenemos que pedir la guianza del Espíritu Santo en nuestra vida para tomar decisiones. Y no nos llegue a pasar lo que le pasó a Abraham, que por decidir carnalmente, ¿sí?, le complicó la vida a su descendencia. Tuvo reinos, tuvo naciones, sí, amén, pero no las tuvo en paz. Siempre estuvo conflicto, siempre tuvo pleito, siempre tuvo rencillas, siempre tuvo traiciones, siempre. Y si vemos, hermanos, y aún en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, aún esos descendientes dicen: crucifícale si es inocente, que su sangre caiga sobre nuestra cabeza y sobre nuestros hijos. Y hermanos, esa condición de pleitos, de rencillas, hasta la fecha sigue. Y vemos que Israel no puede tener paz, a veces por una mala decisión. Fue una gran bendición Abraham, amén. Salió la gran nación de Israel, amén. Dios los escogió, amén. Pero ¿qué creen? Que literalmente Israel siempre ha tenido conflictos y seguirá teniendo conflictos, porque ellos lo declararon y Dios nada más le dio lo que ellos escogieron. Entonces, mis hermanos, es importante buscar la guianza de Dios para tomar decisiones. Este tema yo lo empezaba a preparar para los jóvenes, para compartirles. Joven, elige bien con quién te vas a casar, elige bien tu novio, tu novia, elige bien tu carrera. Ese era el sentido. Pero ya conforme le fui metiendo, empecé a ver y dije: ay, está precioso el tema. Y empecé, le digo que esta es nada más la introducción. Está muy largo. Elegir bajo guianza se llama el tema. Elegir bajo guianza, pero una guianza espiritual. Si tú te dejas guiar por los amigos, vas a tener resultados distintos. Si tú te dejas guiar por el coraje, la rencilla o el odio, el resentimiento, vas a tener resultados distintos. Si tú te dejas guiar por, un brujo, un hechicero, vas a tener resultados distintos. Si tú te dejas guiar por el Espíritu Santo, vas a tener resultados de bendición. Meditemos, mis hermanos, cómo es las decisiones que yo he tomado, y estamos a tiempo, mis hermanos, de que las decisiones que tomemos de aquí en adelante siempre involucremos al Espíritu Santo y le digamos: guíame a toda verdad, a toda justicia, a ser justo, no solamente tener beneficios, sino también ser de bendición en las decisiones que tomemos.
Yo te invito, mi hermano, a que cierres tus ojos. Y si hemos tomado decisiones equivocadas, pidémosle perdón a Dios. Y digámonos a Dios que restaure. Dios tiene el poder, Dios es soberano para restaurar, pero necesitamos reconocer que nos hemos equivocado en decisiones. Y las decisiones que hemos tomado correctamente, aquílátalas, gózalas, disfrútalas. ¿Por qué? Porque es una bendición. Bendito Dios y Padre Santo. Nos acercamos una vez más a tu presencia, Señor, para honrarte, para glorificarte y exaltarte, para darte gracias, para darte honra, para darte gloria, Señor, para darte nuestras lágrimas, ofrecerte nuestro corazón, Padre Santo. Y la mejor decisión, Señor, que hemos tomado es seguirte, Padre, aceptarte a ti, Señor Jesús, como nuestro único y suficiente Salvador. Pero permite, Señor, que esa obra sea perfecta y que en lo futuro y en lo actual podamos empezar, Señor, a ser guiados por tu Espíritu Santo. Guiados, Señor, por tu Espíritu Santo, porque hemos tomado, Señor, decisiones equivocadas y te pedimos perdón, Señor. Perdónanos, Padre, por esas decisiones que hemos tomado erróneas. A veces, Señor, a disgusto, a veces, Señor, encolerados, a veces, Padre, por anhelos o deseos carnales, y hemos tomado decisiones erróneas. Perdónanos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo, Padre, y permítenos corregir, Padre, para poder seguir creciendo en una vida espiritual, para poder seguir madurando como personas, creciendo, Señor, que tengamos un alma madura, un alma fuerte, Señor, para tomar decisiones, un alma sabia, un alma inteligente, Padre, que tu Espíritu Santo venga a nuestra vida, Señor, y nos dé ese espíritu de inteligencia, ese espíritu de sabiduría, esa templanza, Señor, esa paciencia, Padre, para poder tomar decisiones conforme tú deseas que nosotros la tomemos. Permítenos escudriñar tu palabra y ver lo que tú tienes para nosotros, Señor, y poder decir, Señor, esto tú me lo prometiste a mí y yo lo tomo, Señor. Pero bien entendido, Señor, que entendamos tu palabra y que sentamos tu presencia y que busquemos tu presencia, Señor, a tu Espíritu Santo para poder ser guiados a tomar decisiones correctas, decisiones que no traigan tristeza, dolor o aflicción, Señor, a nuestras vidas, sino que traigan gozo, alegría, unidad, Padre, en el nombre de Jesús, Padre Santo. Todo esto te lo rogamos, Padre, te lo suplicamos, te lo imploramos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús y a través de tu Espíritu Santo. Permítenos ser sabios, Padre, para tomar decisiones de bendición, decisiones de vida y no decisiones de muerte. En el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos, y espero que sea de bendición esta palabra. Dios les bendiga, amados hermanos, amadas hermanas. Pues qué bonito mensaje nos acaba de dar nuestro hermano Israel, ¿verdad? Que nos deja como reflexión que tomemos las mejores decisiones. Y yo creo que una de las mejores decisiones que podemos tomar, hermano, es asistir a la iglesia, ya que los anuncios son que este próximo domingo 21 de febrero, se abren nuevamente las puertas del Shaddai. Así que, hermano, toma la mejor decisión y vente al Shaddai nuevamente. Ya estaremos dando servicios presenciales. Y no se te olvide que para el próximo jueves hay servicio de damas. El día viernes tenemos el clamor para padres. Y el día sábado está la conexión con los jóvenes. Y volviendo a repetir, y el domingo 21, pues nuevamente los cultos presenciales aquí en el Shaddai. Así que, hermano, estos son los anuncios. Te esperamos con los brazos abiertos. El Señor te espera con los brazos abiertos. Esto es todo, hermanos. Que Dios les bendiga.